¿Eres minero de criptodivisas? Ha salido en mayo de 2023 una consulta vinculante que te puede interesar muchísimo. Atento a este vídeo. Antes de nada, disclaimer inicial como siempre, esto no es asesoramiento fiscal ni financiero, simplemente os compartimos cierta información desde el punto de vista de la agencia tributaria, en este caso una consulta vinculante, y os intentamos explicar a través de estos vídeos cómo tienen que tributar ciertas operaciones de criptodivisas en función de estas consultas o de la legislación correspondiente. En este vídeo te hablamos de una consulta que es muy importante para los mineros de criptomonedas. Ojo, antes de nada hay que ver si es actividad económica o si es capital mobiliario. En otro vídeo anterior ya hablamos que, por ejemplo, la minería de Ethereum 2.0, Hacienda la ha considerado como capital mobiliario, no tiene una entidad suficiente para considerarse una actividad económica. En este caso hablaremos solamente de cuándo se considera actividad económica. La consulta de la que te hablamos es la 11.229 de la Hacienda Foral de Vizcaya. Ojo, ya sé que seguramente la mayor parte de vosotros no estaréis en País Vasco ni en Vizcaya, sabéis que cada territorio tiene su propia legislación y sus propias consultas. Sin embargo, es una consulta que, aunque solamente afecte y sea vinculante para el territorio foral de Vizcaya, realmente es extensible al resto de territorios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque realmente la legislación en renta que está utilizando, y sobre todo toda la argumentación jurídica, sobre todo relativa al Plan General Contable, es la misma tanto en País Vasco, Vizcaya expresamente, como en el resto del Estado. Por lo tanto, aunque esto sea exclusivamente para la Hacienda Foral de Vizcaya, es decir, para los mineros que estén en Vizcaya, realmente sea extensible a todo el Estado. O por lo menos nos puede servir mucho para apoyarnos, es decir, si queremos utilizar el criterio que ahora os voy a explicar, pues hombre, siempre viene muy bien poder utilizar una consulta vinculante, que ya sabemos que no es de la agencia tributaria a nivel estatal, pero que desde luego da una serie de argumentaciones ante la cual, pues desde luego podremos utilizar esas argumentaciones para poder defender esta tesis si es que nos interesa. Empezamos ya a analizar la consulta directamente y de primeras 4 hojas de argumentación. Todo esto son argumentos que son la minería, que son las cripto, cómo tributan las actividades económicas, etc. Son 4 hojas, ¿no? De todas formas, tranquilos, que no os tenéis que leer toda la consulta, que la verdad es que es un tocho. Os la resumimos en varios puntos importantes. Primero, la Hacienda Foral de Vizcaya se basa principalmente en el Plan General de Contabilidad de Pymes. En este caso, la norma de valoración número 12 del Plan General de Pymes habla de las existencias. Previamente en la consulta ya nos hace referencia a el ICAF, en la cual decía que las cripto se pueden considerar de dos formas en contabilidad: o existencias, si se van a dedicar a la actividad económica, o coinmovilizado intangible, si no se van a dedicar a una actividad económica. En este caso ya hacen referencia a la norma de valoración número 12, que desde el punto de vista contable las monedas virtuales pertenecen al grupo de existencia, requiriendo en el ámbito de la norma de valoración 12 si están destinadas a transformarse en disponibilidad financiera a través de la venta como actividad ordinaria de la empresa, mientras que en caso contrario reciben una calificación de activo intangible y se contabilizarán según la norma de valoración quinta del Plan General de Contabilidad. Por lo tanto, ya nos está diciendo que en función del destino de dichas cripto habrá que utilizar una norma de valoración u otra. La parte más importante de esta consulta, ¿cuál es? Pues el párrafo en el que dice: en el caso de que las monedas virtuales deban considerarse como existencias, deberán ser registradas al obtenerse por su coste de producción. Es decir, nos está marcando ya que el ingreso, las existencias, se tendrán que reconocer por su coste de producción. En la norma de valoración 10 nos especifica cómo se determina ese coste de producción y nos dice expresamente que para determinar el coste de producción se determinará añadiendo el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto, así como los que indirectamente también se puedan imputar de una forma razonable. En el caso de criptomonedas que se adquieren por medio de minería, el coste de producción comprenderán todos los costes que son directamente atribuibles al minado, como el coste energético y el uso de los equipos informáticos que se destinarán a la resolución de algoritmos. Está claro que desde luego el gasto de energía, eso va a ser un gasto directo, y sin embargo la compra de los mineros, de los activos que necesitemos, eso habrá que ir imputándolo en función de la amortización, es decir, no podremos meterlo todo como gasto el primer año. Otra cosa importante que nos dice en esta consulta es que además de determinarse
las existencias según su coste de producción, no según el valor de mercado, sino según el coste de producción, lo que nos ha costado exactamente. Dice, oye, y cuando las vendemos, ¿qué método hay que utilizar? Bueno, pues la norma de valoración 12, en su punto 1.3, establece prioritariamente el método del precio medio ponderado, ¿vale? Es el método del precio medio ponderado, para hay que hacer una media de las últimas adquisiciones y se va ajustando el precio conforme vamos teniendo nuevas adquisiciones. Pero también dice que también se aceptaría el método FIFO siempre que la empresa así lo considere. En este caso hace referencia a la empresa, pero también sería, desde luego, a la persona física que realiza la actividad. Por lo tanto, aquí, segundo posible cambio, igual ya no utilizamos el FIFO, podemos utilizar el precio medio ponderado. Lo bueno es que es optativo y por lo tanto podréis tomar la decisión que más os beneficie. Eso sí, una vez que se toma una decisión ya no se puede cambiar, ¿no? Desde luego, desde Celecrypto echarnos una mano para determinar cuál es la mejor opción para vosotros en cada caso. Seguimos pues con la consulta y antes de acabar hace ya una primera conclusión. Y dice, de conformidad con todo lo anterior, partiendo de que el consultante destine las monedas virtuales minadas a su venta o intercambio como parte de su actividad ordinaria, la generación de dichas monedas a través de la actividad de minado supondrán el registro de las mismas como existencias valoradas al coste de producción que les corresponda. Por lo tanto, concluye dice clarísimamente, si estas cripto que has minado las vas a utilizar para tu actividad económica, coste de producción. Olvídate ya de ese valor de mercado que decíamos en las... Pero acaba la consulta con un pequeño giro que es el que tenemos que analizar en todo caso. ¿Y este giro cuál es? Pues que nos dice que si el consultante destina las criptomonedas minadas a su consumo desde su patrimonio personal, deberá computarse el rendimiento de la actividad económica en función del valor normal de mercado que tuvieran las monedas transferidas a su uso personal en el momento de efectuarse dicha desafectación, sin perjuicio de la tributación posterior. Es decir, nos está diciendo que si esas cripto que hemos generado en nuestra actividad económica las afectamos a nuestro patrimonio personal, entonces en ese momento en el que se afectan al patrimonio personal hay que valorarlas a valor de mercado de ese día. Ojo, no al valor de mercado del momento en el que se generan. Recordamos que hasta ahora, por decirlo así, no había habido ninguna consulta y por lo tanto lo más genérico, lo más estandarizado que se estaba comentando era siempre que los mineros, conforme recibían sus recompensas, se consideraban esas recompensas que se recibían en función del valor de mercado de ese día. Es decir, ese era el ingreso. Se consideraba un ingreso en función del valor de mercado de la cripto que recibías ese día. Suponiendo, por ejemplo, que estuviera a 25.000 euros Bitcoin, antes, ¿cómo lo hubiéramos declarado? Pues esos 25.000 euros, si nos llegan hoy, lo hubiéramos declarado como un ingreso a la actividad económica, los 25.000 euros, que es el Bitcoin que nos llega hoy. Sin embargo, a través de esta consulta, utilizando esta consulta, ¿cómo lo podríamos declarar? Bueno, pues habría que ver cuál es el coste que hemos tenido de electricidad durante todo el año. Suponemos que hemos tenido 3.000 euros de electricidad y después los mineros que compramos pues nos costaron 10.000, bueno, pues una amortización de 2.000 euros. Bueno, en total son 5.000 euros, ¿no?, de coste. Gracias a esos 5.000 euros hemos minado un Bitcoin. Bueno, pues entonces el Bitcoin se valoraría en 5.000 euros. En ese momento no tendríamos ganancia. Tendríamos 5.000 euros de ingreso y 5.000 de gasto. Beneficio cero, ¿por qué? Porque aún no lo hemos vendido. Como vemos, es una gran diferencia respecto a considerar el reward recibido como un ingreso directamente al precio de hoy. Porque claro, antes hubiéramos dicho 25.000 de ingreso menos 5.000 de gasto, 20.000 de beneficio, sin haberlo vendido todavía. Siguiendo con esta consulta, pues tendríamos valorado Bitcoin en 5.000 euros. Cuando después ya lo vendamos, como estaremos dentro de la misma actividad económica, como los vendemos en 30.000, pues sí que tendremos que tributar por esos 25.000 euros dentro de la actividad económica, porque sí afectó a la actividad económica. Es decir, si simplemente lo holdeamos, pues no tributaríamos todavía por ese Bitcoin que acabamos de minar. Sin embargo, si en algún momento lo afectamos a nuestro patrimonio personal, imaginamos que dentro de 2 meses decidimos afectarlo al patrimonio personal y en ese día vale 30.000 euros. Bueno, pues en ese momento habrá que considerar un ingreso de la parte general como un ingreso de la actividad económica por la diferencia entre los 30.000 que vale ese día en el que lo afecto y mi coste, que fueron 5.000 euros. Por lo tanto, irán 25.000 euros a la parte general. La cuestión importante es cuándo lo afectamos al patrimonio personal y cuándo no lo afectamos. Está claro que si tenemos una actividad económica que es fabricación de sillas y nos llevamos 10 sillas a nuestra casa, pues a 10 sillas obviamente las hemos afectado a nuestro patrimonio personal. Sin embargo, en las cripto, cuando sabemos si se ha afectado al patrimonio personal o si siguen estando en la actividad económica. En este sentido, pues habrá que analizar cada caso. Quizá una posible opción sería
que si tienes cripto por un lado y las tienes en unos exchanges y wallets, claro, si la cripto que hemos minado la mezclamos con el resto de cripto que tenemos, pues quizá Hacienda nos podría considerar que le hemos afectado a nuestro patrimonio personal, ya que lo has mezclado con todo tu patrimonio personal, en este caso de criptomonedas, y has hecho trading con ellas, ¿no? Por lo tanto, en ese momento se podría considerar que hay una afectación. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos mantenerlo separado? Pues claro, pues quizá las wallet y exchanges donde tenemos las cripto actuales que utilizamos para trading, staking, etcétera, pues tenerlas totalmente separadas, y las de minería utilizar siempre otro exchange, otra wallet, etcétera, ¿no? De tal forma que queremos hacerle ver, por decirlo así, a Hacienda, decir, no, lo tenemos muy claro, esto es patrimonio personal y esto es patrimonio empresarial, ¿vale? De tal forma que así podríamos por lo menos tener un argumento para poder discernir cuál tenemos, qué cripto es personal y qué cripto es empresarial. Pero bueno, desde luego habrá que estar a cada caso, habrá que analizar cada caso, habrá que ver diferentes medios de prueba, porque la tributación entre una y otra es diferente, sobre todo es diferente el momento en el que se hace la tributación. Como podéis ver, es un cambio importante, así que espero que os haya sido útil este vídeo. Si tenéis cualquier duda, desde luego desde CL Crypto os vamos a ayudar ya tanto a los mineros como a los de los mineros a intentar optimizar vuestra fiscalidad, analizando desde luego todas las consultas que hay, toda la legislación, y en función de eso optar por la mejor opción para cada uno de vosotros. Acordaos de seguir nuestras redes sociales y darle al like a este vídeo.